Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Géminis. Esta tirada es general, aplica signo solar y lunar, y ascendente, perdón. Si quieres ver un poquito más sobre el tema del amor o del dinero, puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram, @misteriosairis. Vamos a ver cómo se va a sentir a lo largo de esta semana, Géminis. Vale, Géminis mira hacia el futuro, pero van a venir unos cambios o una toma de decisión que de alguna manera están sumergidos dentro de una ilusión, ¿vale? Es como que no se está viendo algo de una forma completa, falta información que tomar en cuenta. Si esto sigue así, si esto se deja estar, por así decirlo, se van a tomar decisiones erróneas. De hecho, veo que va a haber tensiones con ciertas personas, va a haber ciertos encontronazos, unas resistencias que se perciben. Y siento que de alguna manera Géminis se está autoengañando, ¿vale? Es como que se corre un tupido velo intentando hacer como si no pasara nada alrededor cuando están pasando confrontaciones con otras personas o se percibe cierta resistencia en el presente, y Géminis decide hacer la vista gorda, omitir esos asuntos. Y realmente hay una ausencia de responsabilidad con todo lo que se está construyendo, ¿vale? Y no me refiero a cosas positivas. Sí que es verdad que hay muchos momentos de felicidad, de disfrute que Géminis va a vivir. Lo va a pasar muy bien, se va a sentir muy satisfecho, muy satisfecha. Se va a contemplar nuevos caminos. Pero como digo, todo esto de lo que se intenta huir, obviamente sigue dentro de uno mismo, de una misma, porque no se está parando a resolverse, ¿no? Entonces va a haber momentos en los que se va a sentir un poco como destruido, destruida, aunque haya momentos muy positivos, es como que hay algo que no está en armonía, ¿vale? Géminis siente que tiene que resolverse, pero no sé por qué, por algún extraño motivo, decide siempre como hacer la vista gorda. Incluso esto a lo largo de la semana se va a intensificar más porque no se está poniendo una solución a algo interno. No nos estamos refiriendo a algo externo, ¿vale? A algo interno. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se soluciona, al final Géminis va a llegar a una indecisión, ¿vale? No va a saber qué opciones elegir, y realmente uno se tiene que parar y empezar a escuchar su propia intuición, porque se está omitiendo este tipo de cualidades o de virtudes dentro de uno mismo, de una misma, y realmente se tiene una comunicación directa con el alma. Hay una intuición que se está comunicando contigo y tú te tienes que parar, tomarte el tiempo para escucharla, porque eres tú, y te está ayudando a avanzar en estos procesos. Hay que tomar esta decisión que venía diciendo con mente fría e intelecto, ¿vale? Uno se tiene que desvincular de las emociones, de todo lo que esté sintiendo, y mirarlo o intentar mirarlo de una manera más objetiva. Solo con esta pausa para ti mismo, para ti misma, Géminis,
vas a avanzar de una manera más sólida, más firme, ¿vale? De una manera un poco más equilibrada. Pero parece que te cuesta mucho trabajo tener esta paciencia contigo mismo, contigo misma. Y no sé, veo vanidad, mucha vanidad. No sé por qué. Se está mirando hacia otro lado como si no pasara nada. Uno se hace el loco, la loca. Voy a sacar otra carta para ti. Siento que esta actitud tuya de omitir lo que está pasando, de alguna manera lo haces porque te suministra el valor y la determinación para seguir hacia adelante. Pero se puede seguir hacia adelante de muchas formas. No hace falta aferrarse a esa actitud errónea, ¿no? Se ha caído una carta. Efectivamente se vuelven a repetir los mensajes. Aunque tú veas un futuro prometedor o algo maravilloso a lo que puedes llegar, se requiere un equilibrio y para eso te tienes que sentar, y pensar bien qué es lo que siento, qué es lo que me nutre, qué es lo que quiero en mi vida, cómo lo voy a conseguir, sobre todo eso, cómo lo voy a conseguir, la forma de hacer las cosas es lo que tienes que reflexionar. ¿Vale, Géminis? Voy a sacar para ti los retos de la semana y vamos a ver qué lecciones de vida hay para ti en este presente y de qué manera puedes aprovechar estos aprendizajes para intentar evitar que se repitan situaciones del pasado. Vamos a ver qué retos hay para ti. ¿Quieres ver muchísimo más contenido? Puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram o de TikTok, @misteriosairis. Y si puedes ayudarme, suscríbete a mi canal porque quiero llegar a los 1000 suscriptores para poder realizar live con vosotros. Vale, yo siento que tiene que haber una mirada hacia ti mismo o hacia ti misma y tú tienes que ponerte de acuerdo contigo mismo o contigo misma, ¿vale? Porque actúas de una manera que no va de la mano de lo que sientes internamente, por así decirlo, más profundamente. Claro, obviamente que algo impulsivo se siente dentro, ¿vale? Pero no me refiero a esas cosas superficiales. Hay algo más profundo en ti que no estás reconociendo. No te estás parando a mirarlo ni a darle el valor. Se me vuelven a repetir ciertos mensajes y esta actitud errónea, como digo, te va a llevar a indecisión, a no saber qué hacer, a tener inquietud, inseguridad. Efectivamente, se requiere un balance, ¿vale? Un balance entre esas bases sólidas que puedes construir si tú lo decides y ese movimiento que de repente sientes, ¿no? Que te hace ser impulsivo. Tiene que haber un equilibrio. Vale. Siento que muchas cosas las vas a poder solucionar teniendo o recibiendo más bien diferentes puntos de vista, ¿vale? Necesitas escuchar a otras personas
con sus distintas opiniones, aunque se estén hablando de otros temas que no sea este. Pues quieres escuchar otras nuevas formas de pensar. Todo esto te va a traer un poco de lo que estás sintiendo, te va a traer mayor bienestar y eso te va a ayudar a poder salir de esto. Creo que de alguna manera sientes que no puedes encontrar esa solidez o ese sentimiento de calma, de ausencia de preocupación, porque sabes perfectamente que hay decisiones que tienes que tomar y van a tener una repercusión. Y estás ahí pensando y pensando si coger un camino, si coger el otro, si actuar de una manera, si no, y ahí te encierras y no avanzas, ¿no? Pero como digo, hay que ponerle orden con una mente fría para la toma de decisiones, ¿vale? Para lo de reflexionar sobre las nuevas formas que debes de tener a la hora de actuar es otro tema, pero para la toma de decisiones sí te tienes que desvincular emocionalmente. Tienes que pensarlo con mente fría. Vale, esos han sido los retos de la semana para ti, Géminis, y voy a sacar para ti una energía de poder que si la integras y la practicas dentro de ti, te será de muchísima ayuda a lo largo de la semana. Vale. Tienes que construir una unión, ¿vale? Entre lo que piensas y las cosas que estás sintiendo internamente. Tiene que haber una coherencia. Por eso digo que tienes que construir una unión. Para poder moverte de una manera más natural y fluida dentro de los procesos internos que tú vives. Solo así podrás tener ese equilibrio que se requiere para llegar donde deseas. Me viene la palabra Géminis, vive, vive. Sonríe. Ese ha sido el mensaje para ti, Géminis. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos con lecturas privadas en mi cuenta de Instagram. Si deseas una, escríbeme por mensaje directo y muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu energía viendo este vídeo, Géminis. Nos vemos la próxima semana.